Damián nunca imaginó que 18 meses después, un simple sobre blanco le quitaría el sueño para siempre. Era viernes por la tarde en su despacho de Oviedo, y la lluvia asturiana golpeaba los ventanales con esa insistencia melancólica que él había aprendido a ignorar. Sus manos, siempre tan seguras al firmar contratos millonarios, temblaron al sostener el papel arrugado que acababa de encontrar entre los documentos del archivo personal. Damián, cuando leas esto ya me habré ido. La caligrafía de Estíbaliz era inconfundible. Esas letras redondas y cálidas que solían acompañar notas de amor pegadas en su nevera. Pero esta vez, las palabras parecían cortarlo por dentro. Se aflojó la corbata azul marino, la misma que ella le había regalado por su cumpleaños, y continuó leyendo con el corazón acelerado. No esperes que te ruegue más. Llevamos 2 años juntos, y yo sigo siendo una prioridad secundaria en tu vida. Tus reuniones, tus clientes, tu prestigio, todo viene antes que nosotros, antes que lo nuestro. Damián cerró los ojos. Recordaba perfectamente esa noche de marzo. Había llegado a casa pasadas las 11, cansado, con ganas solo de ducharse y dormir. Estíbaliz lo esperaba con una cena especial, algo que había estado cocinando toda la tarde, pero él apenas probó bocado. Tenía la cabeza en el caso Fernández, en los números que no cuadraban, en la reunión del día siguiente. Ella no dijo nada, solo recogió los platos en silencio. Al día siguiente, él se despertó y ella ya no estaba. Quizás pienses que soy dramática, pero necesito a alguien que me elija de verdad, no cuando le convenga o cuando tenga un hueco en su agenda. Sus dedos acariciaron el papel como si pudiera tocar la tristeza que ella había sentido al escribir cada palabra. El perfume de Narciso Rodríguez que siempre usaba parecía impregnar aún la carta, mezclándose con el aroma a café frío de su oficina. Hay algo más que necesitas saber, y perdóname por decírtelo así. Damián frunció el ceño. El corazón le latía tan fuerte que podía escucharlo en el silencio del despacho vacío. Estoy embarazada. El mundo se detuvo. Las palabras se difuminaron ante sus ojos, como si la realidad misma hubiera perdido el foco. Leyó la frase 1, 2, 3 veces, hasta que las letras se grabaron a fuego en su mente. Llevo 2 meses. Al principio pensé en decírtelo, pero ¿cuándo? ¿Entre reuniones? ¿En uno de esos ratos que me dedicas mientras revisas emails en el teléfono? Sintió un nudo en la garganta que no había sentido desde la muerte de su madre. Sus manos, siempre tan controladas, comenzaron a temblar de una manera que lo asustó. No quiero que nuestro bebé crezca sintiendo que es una molestia, una responsabilidad más en tu lista de pendientes. Yo crecí sin padre, y fue doloroso. Pero quizás sea mejor eso que crecer con un padre ausente que está físicamente presente. Damián se levantó de la silla bruscamente, caminando hacia la ventana. La ciudad de Oviedo se extendía ante él, con sus tejados rojizos brillando bajo la lluvia, pero por primera vez en años no veía nada. Solo escuchaba el eco de sus propias decisiones, las cenas canceladas, los planes pospuestos, las noches que llegaba tarde y la encontraba ya dormida. Los fines de semana que se quedaba trabajando, solo un par de horas más. Me voy a Málaga, con mi prima Rocío. Ahí nadie nos conoce, y podré criar a nuestro bebé en paz. No te busques, Damián. Si no pudiste estar para mí, no tienes por qué estar para él. O para ella. Solo quiero que sepas que te amé de verdad, y que nuestro bebé también tendrá ese amor, aunque sea solo el mío. Adiós, Estíbaliz. Damián dejó caer la carta y se llevó las manos a la cara. Por primera vez en su vida adulta, el hombre que nunca lloraba sintió las lágrimas quemarle los ojos. Un bebé, su bebé, y él había estado 18 meses sin saberlo. Se dirigió al armario donde guardaba sus cosas personales y sacó una caja de madera que no abría desde hacía meses. Dentro estaban las únicas fotos que conservaba de Estíbaliz, ella riendo en la playa de Salinas, preparando fabada en la cocina de su apartamento, dormida en el sofá con un libro sobre el pecho. En la última foto, tomada apenas unas semanas antes de que se fuera, Estíbaliz llevaba un vestido suelto de color beige. Ahora, mirándola con otros ojos, Damián creyó ver una ligera curva en su vientre que entonces había pasado por alto. Las señales habían estado ahí, todas. Tomó su teléfono con manos temblorosas y buscó su número. Aún lo tenía guardado como «Mi estrella». Marcó.
El número que usted marca no está disponible. Lo intentó una vez más, y otra, y otra. Nada. Se dejó caer en su silla de cuero negro, esa misma silla donde había tomado las decisiones más importantes de su carrera. Pero nunca una decisión había importado tanto como la que estaba a punto de tomar. Abrió su laptop y compró un billete de tren a Málaga para el día siguiente. Por primera vez en su vida, Damián Argüelles iba a elegir el amor por encima del trabajo, aunque fuera demasiado tarde, aunque ella ya no lo quisiera, aunque no supiera si podría ser el padre que su hijo merecía, pero tenía que intentarlo, porque ahora sabía que en algún lugar de Andalucía había una parte de él caminando por el mundo, y él ni siquiera conocía el color de sus ojos. El tren AVE atravesaba España como una flecha plateada, llevando a Damián hacia un destino que lo aterrorizaba más que cualquier juicio perdido. Llevaba 6 horas sentado en el mismo asiento, con la mirada perdida en el paisaje cambiante. Los verdes húmedos de Asturias habían dado paso a los ocres secos de Castilla, y ahora los olivos andaluces se extendían hasta el horizonte, bajo un sol que parecía más brillante, más esperanzado. Pero él no sentía esperanza, solo un vacío helado en el estómago. ¿Cómo se le dice hola a un hijo que no conoces? ¿Cómo miras a los ojos a la mujer que abandonaste sin saberlo embarazada? Su teléfono vibró. Un mensaje de su socio. ¿Dónde estás? Los de Construcciones Vega quieren reunirse mañana. Damián apagó el teléfono sin responder. Al llegar a la estación María Zambrano de Málaga, el calor mediterráneo lo golpeó como una bofetada cálida. Era muy diferente del clima húmedo y fresco de Oviedo. Aquí todo parecía más vivo, más colorido, más intenso, como Estíbaliz. Tomó un taxi hacia el barrio de Pedregalejo, donde, según había descubierto en internet, vivía su prima Rocío. Durante el trayecto, observó las calles llenas de vida. Ancianos jugando dominó en las terrazas, niños corriendo entre las mesas de los chiringuitos, mujeres tendiendo ropa en balcones llenos de geranios. Todo era tan diferente a su vida ordenada y silenciosa en Oviedo. El taxi se detuvo frente a un edificio de 4 plantas, de esas construcciones andaluzas encaladas de blanco, con rejas de hierro forjado. Damián pagó, respiró profundo y caminó hacia la entrada. No tuvo que buscar mucho. En el pequeño parque que había frente al edificio, una mujer morena estaba sentada en un banco, leyendo un libro mientras vigilaba a una niña pequeña que jugaba en la arena. Su corazón se detuvo. Era Estíbaliz. Llevaba un vestido largo de algodón en tonos tierra, sandalias de cuero y el cabello recogido en una coleta baja. Se veía más delgada, quizás más seria, pero seguía siendo la misma mujer de la que se había enamorado. Y la niña, Damián se quedó inmóvil, observando a la pequeña que construía montañitas de arena con una concentración absoluta. Tenía el cabello castaño y rizado, morena clara como su madre, pero había algo en sus gestos, en la forma decidida con que movía las manos, que le resultaba tremendamente familiar. La niña levantó la cabeza, y Damián sintió que se le cortaba la respiración. Ojos verdes, exactamente del mismo tono que los suyos. Clara, su hija, como si hubiera sentido su mirada. Estíbaliz levantó la vista del libro. Al verlo, su rostro se transformó. Primero sorpresa, luego algo parecido al miedo, finalmente una expresión dura que él no recordaba haber visto nunca en ella. Se levantó lentamente, como un animal que evalúa si debe huir o atacar. ¿Qué haces aquí, Damián? Su voz sonaba diferente, más grave, más controlada. Ya no era la chica dulce que cantaba flamenco mientras cocinaba. «Leí tu carta», dijo él, y su propia voz le sonó extraña, ronca. Estíbaliz se puso tensa. Sus dedos encontraron instintivamente los anillos de plata que llevaba en la mano derecha, los anillos de su abuela, y comenzó a girarlos nerviosamente. Después de 1 año y medio, estaba archivada con otros documentos. No la vi hasta que te convenía verla. Las palabras cayeron como piedras entre ellos. Clara siguió jugando, ajena a la tensión que se respiraba en el aire. «Estíbaliz, yo no sabía. ¿Y qué habrías hecho si lo hubieras sabido?», la interrumpió con una amargura que lo desarrió. «¿Habrías cancelado tus reuniones? ¿Habrías llegado temprano a casa alguna vez? ¿O simplemente habrías enviado dinero desde Oviedo para que no molestáramos tu vida perfecta?». Damián quiso responder, pero no pudo, porque en el fondo sabía que ella tenía razón. En ese momento, Clara se acercó corriendo hacia su madre,
con las manos llenas de arena y una sonrisa enorme. «Mami, mira», le dijo, mostrándole un puñado de arena como si fuera el tesoro más valioso del mundo. «Muy bonito, cariño», respondió Estíbaliz, pero su voz se suavizó completamente al hablarle a la niña. Se agachó para estar a su altura y le limpió las manos con cariño. Damián las observaba como si estuviera viendo una película. Su hija. Ahí estaba su hija, hablando, riendo, existiendo sin él. Clara lo miró entonces, con esa curiosidad natural de los niños pequeños. «¿Quién es?», le preguntó a su madre, señalándolo. Estíbaliz vaciló. Sus ojos se encontraron con los de Damián por un segundo, y él pudo ver toda la lucha interna que se desarrollaba en su interior. Es Damián», dijo finalmente. «Un amigo de mamá, un amigo». Las palabras le dolieron más de lo que había esperado. «Hola, Clara», logró decir, agachándose para ponerse a su altura. La niña lo estudió con seriedad, como evaluando si era de fiar. Luego, sin previo aviso, le extendió su manita llena de arena. «¿Quieres jugar?». Damián miró esa pequeña mano extendida hacia él y sintió algo que se rompía y se recomponía al mismo tiempo en su pecho. «Me encantaría», susurró. Y por primera vez en año y medio, Damián Argüelles se arrodilló en la arena y dejó que su hija le enseñara a construir castillos. Estíbaliz los observaba desde el banco, con los brazos cruzados y una expresión indescifrable. Él había venido a Málaga buscando perdón, pero ahora se daba cuenta de que lo que realmente buscaba era una segunda oportunidad para aprender a ser el hombre que ellas merecían. 3 días habían pasado desde que Damián pisó Málaga, y cada mañana se despertaba en su hotel con la misma rutina: café solo, ducha rápida y caminar hasta el parque donde sabía que Estíbaliz llevaba a Clara. No había vuelto a hablar con ella desde aquel primer encuentro. Simplemente aparecía, se sentaba en un banco cercano y observaba. Estíbaliz lo ignoraba con una frialdad que cortaba más que cualquier grito. Pero Clara había comenzado a saludarlo con la mano cada vez que lo veía. Era miércoles por la mañana, cuando todo cambió. Damián estaba en su banco habitual, fingiendo leer el periódico, mientras observaba a Clara jugar en los columpios. Cuando comenzó a llover, no era la lluvia fina y persistente de Asturias, sino una de esas tormentas andaluzas que aparecen de la nada y empapan todo en segundos. Estíbaliz corrió hacia Clara para resguardarla, pero la pequeña se asustó con los truenos y comenzó a llorar desconsoladamente. «Está bien, cariño, solo es agua», le decía Estíbaliz, pero Clara se aferraba a ella con pánico. Sin pensarlo, Damián se acercó corriendo y se quitó la chaqueta para cubrirlas a ambas. «Hay una cafetería ahí», gritó por encima del ruido de la lluvia, señalando un pequeño local que había en la esquina. Por primera vez en 3 días, Estíbaliz no lo rechazó. Asintió y corrieron los 3 hacia el refugio. La cafetería era de esas típicas andaluzas, pequeña, con azulejos blancos y azules, y el aroma a café mezclado con tostadas con tomate. El dueño, un hombre mayor con bigote canoso, los recibió con una sonrisa. «Menuda tormenta. Siéntense donde quieran. Ahora les traigo algo caliente». Clara había dejado de llorar, pero seguía aferrada a su madre. Sus ojos verdes, tan parecidos a los de Damián, miraban la lluvia golpear los cristales con fascinación. «¿Te gusta la lluvia?», le preguntó Damián suavemente, sentándose frente a ellas. Clara asintió tímidamente. «A mí también. Donde yo vivo llueve mucho». «¿Dónde vives?», preguntó la niña con esa curiosidad natural de los pequeños. Damián miró a Estíbaliz, buscando permiso. Ella no dijo nada, pero tampoco lo detuvo. «En un lugar que se llama Oviedo. Está muy lejos de aquí, donde las montañas son verdes y siempre hay nubes». «¿Y hay parques?». «Muchos. Hay uno que se llama Campo San Francisco, con patos y árboles muy grandes». Clara parecía hipnotizada con la descripción. Estíbaliz, por su parte, observaba la interacción con una mezcla de curiosidad y precaución. El dueño se acercó con 2 cafés y un vaso de leche tibia con cacao. «Para la pequeña princesa», dijo, guiñándole el ojo a Clara, que sonrió por primera vez en todo el día. «Gracias», murmuró Estíbaliz. Se quedaron en silencio durante varios minutos, escuchando el repiqueteo de la lluvia y el murmullo de las conversaciones de otras mesas. Clara se entretenía dibujando formas en el vapor del cristal empañado. «¿Por qué viniste?», preguntó finalmente Estíbaliz, sin mirarlo a los ojos.
Damián removió su café lentamente, buscando las palabras correctas, porque me di cuenta de que he perdido los 2 años más importantes de mi vida. Fue tu decisión, lo sé. Su voz sonó más grave de lo habitual. Creía que el trabajo era lo único que importaba, que el éxito se medía en contratos firmados y casos ganados, pero se detuvo al ver que Clara lo miraba con atención, como si entendiera cada palabra. Pero ahora sé que me equivoqué. Completamente. Estíbaliz giró uno de sus anillos nerviosamente. ¿Y qué esperas que haga con esa información, Damián? ¿Que borre 1 año y medio de criar sola a una hija? ¿Que olvide todas las noches que me quedé despierta preguntándome si había hecho bien en irme? Las palabras salían cargadas de una tristeza profunda que él nunca había escuchado en su voz. No espero que olvides nada, respondió él. Solo quiero conocerla. Quiero intentar ser el padre que debería haber sido desde el principio. Clara había terminado su leche y se había quedado dormida en el regazo de su madre, con los rizos pegados a la frente húmeda. Estíbaliz la acariciaba distraídamente, con una ternura que partía el corazón. Ella no sabe quién eres, dijo finalmente. Para Clara, su mundo somos Rocío, yo y nadie más. Es feliz así, lo sé, y no quiero alterarlo. Solo... Damián se pasó la mano por la cabeza rapada, un gesto que Estíbaliz recordaba bien. Solo quiero estar, aunque sea desde lejos. La lluvia comenzó a amainar. A través del cristal, los rayos de sol se filtraban entre las nubes, creando pequeños arcoíris en las gotas de agua. Rocío viene a recogerme en 10 minutos, dijo Estíbaliz, mirando su reloj. Damián asintió, y se levantó para irse. Damián se detuvo a mitad de camino hacia la puerta. Mañana venimos al parque a las 5. Clara siempre trae pan para los gatos. No era una invitación, tampoco era un rechazo, era algo parecido a una tregua. Estaré ahí, respondió él, y por primera vez en días, Estíbaliz no apartó la mirada cuando sus ojos se encontraron. Esa noche, Damián no durmió, pero por primera vez desde que llegó a Málaga, no era por angustia, era por algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. A las 5 en punto, Damián ya estaba sentado en el banco de siempre cuando vio llegar a Estíbaliz y Clara. La pequeña llevaba una bolsa de papel en la mano y caminaba dando saltitos, claramente emocionada. ¡Los gatos! ¡Los gatos!, gritaba, tirando de la mano de su madre. Damián sonrió involuntariamente. Era la primera vez que veía a Clara tan animada en su presencia. «¡Hola!», saludó Estíbaliz cuando llegaron hasta él. Su tono era neutral, pero ya no tenía esa frialdad cortante de los días anteriores. «Hola», respondió él, mirando luego a Clara. «¿Vienes a alimentar a tus amigos?». La niña asintió vigorosamente y le mostró la bolsa. «Mami me deja darles pan, pero no pueden comer chocolate porque se ponen malitos». «Tienes razón, eres muy inteligente cuidando de ellos». Clara lo miró con esos ojos verdes tan familiares y, para sorpresa de ambos adultos, le extendió la bolsa. «¿Quieres ayudarme?». Estíbaliz se tensó ligeramente, pero no intervino. Damián aceptó la bolsa con una solemnidad que habría sido cómica en cualquier otra circunstancia. Sería un honor. Los gatos del parque eran 5, 2 grises, 1 negro, 1 anaranjado y una gata blanca con manchas marrones que era claramente la líder del grupo. Aparecieron como por arte de magia en cuanto Clara sacó el primer trozo de pan. «Ese es Bigotes», dijo Clara, señalando al gris más grande. «Y esa es Luna», continuó indicando a la gata manchada. «Es la jefa». «¿Cómo sabes que es la jefa?», preguntó Damián, arrancando pequeños pedazos de pan y dándoselos a Clara para que los repartiera, porque siempre come primero, y los otros la obedecen, como mami con la tía Rocío. Estíbaliz soltó una carcajada involuntaria. Era la primera vez que Damián la escuchaba reír desde que había llegado a Málaga, y el sonido le recordó por qué se había enamorado de ella en primer lugar. «¿Yo soy la jefa con la tía Rocío?», preguntó Estíbaliz, divertida. «Sí, cuando tú dices que es hora de irse, ella dice sí, Estí, y recoge todo rapidito». Damián observaba esta interacción madre-hija con fascinación. Era como espiar un mundo secreto del que había estado excluido, pero que ahora se le permitía vislumbrar. «¿Y tú tienes gatos donde vives?», le preguntó Clara, ofreciéndole un trozo de pan para que se lo diera al gato negro, que se había acercado con cautela. «No, vivo solo». «¿Solo, solo? ¿Sin nadie?». La pregunta,
hecha con la inocencia brutal de una niña de 1 año y medio, lo golpeó más fuerte de lo esperado. Solo, confirmó. Clara frunció el ceño, como si esto fuera un concepto difícil de entender. ¿No te da miedo? A veces, admitió Damián, sorprendiéndose a sí mismo con su honestidad. Cuando tengo miedo, mami me canta. ¿Quieres que te cante? Antes de que pudiera responder, Clara comenzó a entonar una canción de cuna andaluza con su vocecita dulce y desafinada. A la nanita nana, nanita ella, nanita ella. Damián sintió un nudo en la garganta. Miró a Estíbaliz y vio que ella también estaba emocionada, girando sus anillos nerviosamente. «Es preciosa», murmuró él cuando Clara terminó. «La abuela de mami se la cantaba cuando era pequeña», explicó la niña con seriedad. «Y mami me la canta a mí. Es para que no tengas pesadillas. ¿Funciona?» «Siempre». En ese momento, el gato anaranjado se acercó directamente a Damián y se frotó contra su pantalón. Clara se quedó boquiabierta. Canelo nunca hace eso. Nunca se acerca a extraños. Damián se agachó y acarició al gato con cuidado. El animal ronroneó y se acurrucó contra su mano. «Los animales sienten cosas», dijo Estíbaliz de repente, hablándole más a ella misma que a él. «Rocío siempre dice que no se equivocan con las personas». «¿Qué sienten?», preguntó Clara, intrigada. «Si alguien es bueno o malo», explicó su madre, «si alguien tiene buen corazón». Clara miró a Damián con nueva curiosidad. «¿Tienes buen corazón?». La pregunta quedó suspendida en el aire. Damián dejó de acariciar al gato y miró a la niña. Luego a Estíbaliz. «No lo sé», respondió con absoluta sinceridad, «pero me gustaría intentar tenerlo». Estíbaliz lo miró durante un largo momento. Había algo diferente en su expresión, menos guardada, menos defensiva. «Se nos acabó el pan», anunció Clara, sacudiendo la bolsa vacía. «Entonces es hora de irnos», dijo Estíbaliz, pero sin la prisa de otros días. Mientras recogían las cosas, Clara se acercó a Damián y le tiró suavemente de la manga. «¿Mañana vienes otra vez? Canelo ya te conoce». Damián miró a Estíbaliz buscando aprobación. Ella vaciló un momento. Luego asintió casi imperceptiblemente. «Si tu mamá dice que está bien, me encantaría venir». «Sí, ven, pero trae más pan». Bigote siempre se queda con hambre. Mientras las veía alejarse, Damián sintió algo que no había experimentado en años, la sensación de pertenecer a algo más grande que él mismo. Canelo se había quedado a sus pies, ronroneando suavemente. Por lo visto, había pasado su primera prueba, pero sabía que las más difíciles estaban por venir. Era pasada la medianoche cuando el teléfono de Damián sonó en su habitación del hotel. Llevaba 2 semanas en Málaga, y esas llamadas nocturnas nunca traían buenas noticias. Pero no era su oficina, era Estíbaliz. «Damián». Su voz sonaba alterada, casi quebrada. «Sé que es muy tarde, pero ¿podrías venir? Clara está enferma, y yo...» «¿Dónde están?», preguntó él, ya levantándose de la cama. «En el hospital materno-infantil. Urgencias». «Voy para allá». No hubo más explicaciones. Ella colgó y él se vistió en menos de 5 minutos. El taxi atravesó las calles vacías de Málaga a una velocidad que habría asustado a Damián en cualquier otra circunstancia. Pero ahora solo podía pensar en Clara, en su risa cristalina alimentando a los gatos, en cómo le había cantado esa nana andaluza con su vocecita desafinada. El hospital olía a desinfectante y preocupación. Encontró a Estíbaliz en la sala de espera, abrazando una taza de café que parecía haber olvidado que tenía en las manos. Llevaba una sudadera gris sobre el pijama y el cabello recogido con una goma elástica. Nunca la había visto tan vulnerable. «¿Qué pasó?», preguntó sentándose a su lado. «Fiebre muy alta. Empezó después de cenar y subía y subía». Sus palabras salían atropelladas. «Rocío está de viaje. No tenía a nadie más a quien llamar. Y Clara preguntaba por ti». «¿Preguntaba por mí?». Estíbaliz asintió, sin mirarlo. «Decía que quería que vinieras. Que tú no tenías miedo de los hospitales porque eres mayor». Un nudo se formó en la garganta de Damián. En 2 semanas había pasado de ser un extraño a alguien en quien su hija confiaba cuando tenía miedo. «¿Cómo está ahora?». «Están haciéndole análisis. Creen que puede ser una infección, pero quieren estar seguros». Estíbaliz se llevó las manos a la cara. «Odio estos sitios. Odio no poder hacer nada para que se sienta mejor». Damián observó cómo temblaban ligeramente sus manos.
Sin pensarlo, le puso la suya encima. Va a estar bien. Clara es fuerte, como su madre. Por primera vez desde que se conocían, Estíbaliz no se apartó de su contacto. Tengo miedo, susurró. Es lo único que tengo en el mundo, Damián. Si le pasa algo, no le va a pasar nada. Se quedaron en silencio durante lo que parecieron horas. El hospital nocturno tenía una atmósfera extraña. Luces fluorescentes que nunca se apagaban. Pasos apresurados de enfermeras. El llanto lejano de algún bebé. ¿Sabes cuál fue el día más feliz de mi vida?, preguntó Estíbaliz de repente. Damián negó con la cabeza. El día que nació Clara, habían sido 9 meses terribles. Sola, asustada, sin saber si estaba haciendo lo correcto, hizo una pausa. Pero cuando la pusieron en mis brazos y abrió esos ojos verdes tan parecidos a los tuyos, supe que había valido la pena todo el dolor. Estíbaliz. No, lo interrumpió. Déjame decirlo. Necesito decirlo. Respiró profundo. Durante 1 año y medio he estado enfadada contigo, furiosa, pero esta noche, cuando Clara tenía fiebre y deliraba, y lo único que quería era que vinieras. Me di cuenta de algo. Damián esperó, sintiendo que algo importante estaba a punto de cambiar entre ellos. Me di cuenta de que ella te necesita, y que quizás yo también. Antes de que pudiera responder, apareció una doctora joven con una sonrisa tranquilizadora. ¿Los padres de Clara Moreno? Ambos se levantaron al mismo tiempo. Damián notó que la doctora había dicho «los padres» y que Estíbaliz no la había corregido. La niña está bien. Ha sido una infección viral común. Nada grave. La fiebre ya está bajando y puede irse a casa en un par de horas. El alivio fue tan intenso que Damián sintió que las piernas le flaqueaban. ¿Podemos verla?, preguntó Estíbaliz. Por supuesto. Está despierta y preguntando por ustedes. La habitación era pequeña y pintada de colores suaves. Clara estaba incorporada en la cama, pálida, pero con los ojos brillantes, abrazando un peluche de gato que Damián no había visto antes. «¡Mami! ¡Damián!», gritó al verlos entrar. Estíbaliz corrió hacia ella y la abrazó con cuidado. Damián se quedó en la puerta, sintiendo que interrumpía un momento íntimo. «Acércate», le dijo Estíbaliz suavemente. Clara extendió sus bracitos hacia él. «Me dolía mucho la cabeza, pero sabía que vendrías». «¿Cómo lo sabías?», preguntó él, acercándose a la cama. «Porque los papás siempre vienen cuando sus niños están malitos». Las palabras cayeron como un rayo en la habitación silenciosa. Damián miró a Estíbaliz, que tenía los ojos llenos de lágrimas. «Clara», comenzó a decir ella. «Ya lo sé, mami», la interrumpió la niña con una sabiduría que parecía imposible para su edad. «Él es mi papá. Lo supe cuando Canelo lo eligió. Y cuando me cantó la nana que sabía sin que nadie se la enseñara, Damián sintió que el mundo se detenía a su alrededor. «¿Cómo sabías la nana?», preguntó Estíbaliz, con la voz apenas audible. «Mi madre me la cantaba cuando era pequeño», respondió él. «En Asturias también la conocemos». Clara sonrió, satisfecha, como si todo encajara perfectamente en su universo infantil. «¿Te quedas hasta que me duerma, papá?». La palabra papá resonó en el aire como una bendición y una responsabilidad al mismo tiempo. Damián miró a Estíbaliz, buscando permiso para algo que ya no tenía vuelta atrás. Ella asintió, con las mejillas mojadas pero sonriendo. «Me quedo todo el tiempo que necesites, pequeña». Y por primera vez en su vida, Damián Argüelles supo exactamente dónde pertenecía. Una semana después del hospital, Damián se despertó con el sonido de su teléfono. Esta vez no era una emergencia, era un mensaje de Clara, dictado a Estíbaliz. «Papá, hoy vamos al mercado. ¿Vienes?». Se había mudado del hotel a un pequeño apartamento cerca del barrio donde vivían ellas. No porque Estíbaliz se lo hubiera pedido, sino porque Clara había declarado que los papás no viven en hoteles, con esa lógica infantil imposible de rebatir. El mercado central de Málaga era un universo de colores, olores y sonidos que abrumaba los sentidos. Clara iba entre los puestos como una exploradora experimentada, saludando a los vendedores que ya la conocían. «Buenos días, princesa», le gritó Carmen, la pescadera. «¿Y este señor tan guapo quién es?». «Es mi papá», respondió Clara con naturalidad absoluta, como si fuera lo más normal del mundo. Damián sintió una mezcla de orgullo y vértigo cada vez que la escuchaba decirlo. «¡Ah, el famoso papá!», exclamó Carmen, guiñándole el ojo a Estíbaliz. «Ya me había preguntado cuándo íbamos a conocerlo». Estíbaliz se sonrojó ligeramente.
girando sus anillos en ese gesto nervioso que él conocía tan bien. «Clara, dile a papá qué pescado te gusta más», sugirió Estíbaliz, cambiando de tema. «Los lenguados, porque parecen alfombras que nadan». Damián soltó una carcajada. Era increíble cómo esa niña veía el mundo. Todo tenía una lógica poética que lo desarraba. Compraron verduras, frutas, jamón serrano y, por supuesto, lenguados. Clara insistía en ayudar a cargar las bolsas, aunque sus manos pequeñas apenas podían con una manzana. «¿Sabes cocinar, papá?», le preguntó mientras caminaban de vuelta a casa. «Un poco», mintió Damián, que en Oviedo vivía de comida para llevar y restaurantes. «Mami cocina súper bien. Te puede enseñar». Estíbaliz sonrió por primera vez en toda la mañana. «Si quiere aprender, le enseño», dijo, con un tono que sonaba más a promesa que a oferta cortés. El apartamento de Estíbaliz y Rocío era pequeño pero acogedor. Tenía esa calidez de los hogares andaluces, azulejos coloridos, plantas en cada rincón, fotografías familiares por todas partes. Era el opuesto exacto al minimalismo frío de su casa en Oviedo. «¿Papá se queda a comer?», preguntó Clara, colgándose de su brazo. Damián miró a Estíbaliz, que parecía debatirse internamente. «Si no es molestia», comenzó él. «No es molestia», respondió ella, pero había algo más en su voz. «Es solo que no sé cómo hacer esto. Esto, ser una familia, los tres juntos. No sé cuáles son las reglas». Clara había desaparecido en su habitación a buscar sus muñecas, dejándolos solos en la cocina. «Yo tampoco lo sé», admitió Damián. «Pero quizás no necesitamos reglas, quizás solo necesitamos intentarlo». Estíbaliz comenzó a sacar ingredientes para preparar gazpacho. Sus movimientos en la cocina eran fluidos, seguros. Era en momentos como este cuando Damián recordaba por qué se había enamorado de ella. Esa manera natural de crear belleza en lo cotidiano. «¿Me dejas ayudar?». Ella le pasó un tomate y un cuchillo. «Córtalo en trozos grandes. No importa si no quedan perfectos». Trabajaron en silencio durante unos minutos. Era un silencio diferente al de antes, no tenso, sino cómodo, como si sus cuerpos recordaran cómo moverse juntos en un espacio compartido. «En el hospital dijiste que me necesitabas», dijo Damián de repente sin dejar de cortar tomate. Estíbaliz se detuvo, con las manos llenas de pepino. Estaba asustada. «Dije muchas cosas. ¿Te arrepientes de haberlo dicho?». Ella lo miró durante un largo momento. Tenía una mancha de tomate en la mejilla y algunos rizos se habían escapado de su coleta. «No», dijo finalmente, «no me arrepiento». En ese momento, Clara volvió corriendo a la cocina con una muñeca en cada mano. «Mira, papá, esta es Sofía y esta es Elena. Son hermanas como yo y... Bueno, yo no tengo hermanas, pero ellas sí se tienen». Se subió a una silla para estar a la altura de la encimera. «¿Puedo ayudar?». «Claro, cariño. Puedes echar las verduras en la batidora», le dijo Estíbaliz. Los tres trabajaron juntos preparando el almuerzo. Clara parloteaba sin parar, contándole a Damián sobre sus muñecas, sobre los gatos del parque, sobre cómo la tía Rocío ronca por las noches como un elefante. Cuando se sentaron a comer, Clara insistió en que Damián se sentara al lado de ella. «Los papás siempre se sientan al lado de sus niñas», declaró con autoridad. «¿Quién te enseñó eso?», preguntó Estíbaliz, divertida. «Lo vi en una película. La niña tenía un papá que se sentaba así y parecían muy felices». Damián sintió una punzada al imaginar a Clara viendo películas sobre familias completas, preguntándose por qué ella no tenía un papá como los demás niños. «¿Estás feliz ahora?», le preguntó acariciándole el cabello rizado. Clara lo miró con esos ojos verdes tan serios para su edad. «Sí, pero... ¿pero qué? ¿Te vas a ir otra vez?». La pregunta quedó suspendida en el aire como una amenaza. Damián sintió la mirada de Estíbaliz clavada en él, esperando su respuesta. «No», dijo, con una firmeza que lo sorprendió a él mismo. «No me voy a ir». «¿Promesa de meñique?». Clara extendió su dedo meñique hacia él. Damián lo enganchó con el suyo. «Promesa de meñique». Y mientras Clara sonreía satisfecha y volvía a su gazpacho, Damián se dio cuenta de que acababa de hacer la promesa más importante de su vida. Una promesa que no sabía si sería capaz de cumplir, pero que iba a intentar con cada fibra de su ser. El teléfono de Damián sonó a las 9 de la mañana de un martes, mientras él ayudaba a Clara a ponerse los zapatos para ir al parque.
La niña había desarrollado la costumbre de elegir calcetines de colores diferentes cada día, y hoy había decidido que el izquierdo fuera rojo y el derecho azul. «Es más divertido así, papá», había explicado con esa lógica inquebrantable de los niños pequeños. Al ver el nombre en la pantalla, Damián sintió que se le helaba la sangre. Rodrigo San Martín, socio. «¿No vas a contestar?», preguntó Estíbaliz, que preparaba la mochila con las cosas de Clara. «Es trabajo», murmuró él, pero no hizo amago de responder. El teléfono siguió sonando insistentemente. «Contesta, papá. A lo mejor es importante», dijo Clara, que había logrado ponerse un zapato, pero luchaba con el otro. Con resignación, Damián deslizó el dedo verde. «Rodrigo». «Por fin. Damián, ¿dónde demonios estás? Llevamos 3 semanas sin noticias tuyas. Los de Construcciones Vega están furiosos. El caso Mendoza se va al traste. Y tengo a toda la junta directiva preguntándome qué le pasa a mi socio». La voz de Rodrigo sonaba alterada, casi desesperada. Damián se alejó hacia la terraza, pero pudo sentir la mirada de Estíbaliz clavada en su espalda. «Estoy en Málaga. Surgió una situación personal». «¿Situación personal? Damián, eres el hombre más profesional que conozco. ¿Qué situación personal puede ser más importante que el despacho que hemos construido durante 10 años?» Por la ventana, Damián podía ver a Clara intentando atar sus cordones con una concentración feroz. Estíbaliz se había sentado a su lado y le enseñaba pacientemente cómo hacer el primer lazo. «Tengo una hija, Rodrigo». Silencio al otro lado de la línea. «¿Cómo que tienes una hija?» «Una hija de 2 años. Acabo de conocerla». «Damián, no sé qué clase de crisis de los 40 te ha dado, pero necesito que vuelvas. Ahora. El lunes tenemos la reunión más importante del año con los inversores japoneses. Si no estás aquí, busca a otro». «¿Perdón?» «Que busques a otro abogado. Hay cientos en Oviedo. No hay otro abogado como tú. Eres el mejor civilista de Asturias. No puedes tirar tu carrera por la borda por mi familia». Las palabras salieron con una firmeza que sorprendió al propio Damián. A través del cristal, vio que Clara había conseguido atar un cordón y saltaba de alegría. Estíbaliz la abrazó, riendo. «Dame una semana más», dijo finalmente. «Solo una semana para resolver las cosas aquí. Una semana, Damián, ni un día más. Y cuando vuelvas, quiero explicaciones detalladas». La llamada se cortó. Damián se quedó mirando el teléfono, sintiendo cómo 2 mundos incompatibles colisionaban en su interior. «¿Todo bien?», preguntó Estíbaliz cuando volvió adentro. «Sí», mintió. «Solo asuntos del despacho». Clara corrió hacia él con los brazos abiertos. «Papá, ya sé atar los cordones. ¿Vamos ya al parque?». El resto de la mañana transcurrió como todas las demás. Alimentaron a los gatos. Clara jugó en los columpios. Compraron helados de fresa. Pero Damián estaba distraído, perdido en pensamientos que lo llevaban de vuelta a Oviedo. Su despacho, su carrera, su vida entera construida durante 15 años. Todo lo que había sido antes de conocer a Clara. «¿Estás bien?», insistió Estíbaliz, mientras Clara perseguía a las palomas. «Desde la llamada estás extraño». Damián la miró. Llevaba un vestido de algodón verde que hacía que sus ojos parecieran más claros, y tenía una mancha de helado de Clara en la manga. Era hermosa de esa manera natural y sin esfuerzo que siempre lo había desarrado. «Mi socio quiere que vuelva a Oviedo». Ah, una sola palabra, pero cargada de todo el miedo que ambos habían estado evitando. «Solo es una reunión, una semana máximo. ¿Y después?» «Después vuelvo». «¿En serio?». La pregunta tenía el peso de todas las promesas rotas del pasado. Damián recordó las veces que le había dicho «solo una reunión más, solo un caso más, solo hasta que termine esto». «En serio». Estíbaliz no parecía convencida. «Clara no va a entenderlo. Para ella, que te vayas, aunque sea una semana, significa que la abandonas otra vez. Pero no es abandono, es trabajo». «¿Cuál es la diferencia, Damián?». La pregunta lo golpeó como una bofetada, porque no había diferencia. Para una niña de 2 años, ausencia era ausencia, sin importar el motivo. Clara volvió corriendo, con las mejillas rojas por el ejercicio. «Papá, ¿jugamos al escondite?». «Claro, pequeña». Pero mientras jugaba con su hija, escondido detrás de un árbol escuchando su risa cristalina, Damián no podía dejar de pensar en la llamada de Rodrigo. Una semana, solo una semana en Oviedo,
para cerrar el caso más importante de su carrera. ¿Qué podía salir mal? Esa noche, después de cenar y de que Clara se durmiera abrazada a su muñeca favorita, Damián se quedó en la terraza mirando las luces de Málaga. Su teléfono vibró. Un mensaje de trabajo. Urgente. Reunión japoneses adelantada a jueves. Necesitamos toda la documentación revisada. Jueves. Eso significaba que tendría que irse mañana. Miró hacia el interior del apartamento, donde Estíbaliz leía en el sofá. Se veía relajada, tranquila, como si por fin hubiera comenzado a confiar en que él se quedaría. Y él estaba a punto de romper esa confianza. Otra vez. Cerró los ojos, y por primera vez en su vida adulta, Damián Argüelles deseó poder ser dos personas diferentes. El hombre exitoso que había construido en Oviedo, y el padre que Clara merecía en Málaga, pero sabía que no podía ser ambos. Y mañana tendría que elegir. Damián no durmió en toda la noche. A las 6 de la mañana se levantó, se duchó y preparó la maleta que había traído de Oviedo semanas atrás. La misma maleta que había permanecido cerrada en el armario del pequeño apartamento que había alquilado. La misma maleta que ahora le parecía perteneciente a otra vida. Mientras doblaba las camisas que Clara había arrugado jugando a vestir a papá, su teléfono volvió a sonar. Rodrigo otra vez. El avión sale a las 11. Te he reservado plaza. Todo está listo para que firmes el poder esta tarde y mañana temprano estemos preparados para los japoneses. Rodrigo. Nada de peros. Damián, esto es lo que hemos trabajado toda la vida. No puedes echarlo a perder ahora. Colgó sin despedirse. A las 8, Damián estaba listo. Bajó las escaleras de su edificio con la maleta en la mano, dirigiéndose hacia el apartamento de Estíbaliz para despedirse, pero al llegar al portal, la vio salir con Clara de la mano. La niña llevaba su vestido de flores favorito y una mochilita rosa en la espalda. Iban camino al parque, como cada mañana. ¡Papá!, gritó Clara al verlo, soltando la mano de su madre para correr hacia él. Fue entonces cuando vio la maleta. Su sonrisa se desvaneció lentamente, como cuando una nube tapa el sol. ¿Te vas?, preguntó, con esa voz pequeña que los niños usan cuando intuyen que algo malo está a punto de pasar. Damián se arrodilló para quedar a su altura. Solo unos días, pequeña. Papá tiene que trabajar. Pero prometiste que no te irías. No me voy para siempre. Solo prometiste. Clara comenzó a llorar con esa desesperación absoluta de los niños pequeños. Promesa de meñique. Dijiste promesa de meñique. Estíbaliz se acercó y tomó a Clara en brazos, pero su mirada estaba clavada en Damián con una frialdad que no había visto desde sus primeros días en Málaga. ¿Cuántos días?, preguntó. 3, 4 máximo, como las veces anteriores. No es como las veces anteriores. ¿No? La voz de Estíbaliz tenía un filo cortante. ¿En qué se diferencia, Damián? Porque para mí suena exactamente igual. Clara seguía llorando, aferrada al cuello de su madre. Mami, dile que no se vaya. Dile que los papás no se van. Cada palabra era una puñalada para Damián. Clara, cariño, a veces los adultos tenemos que... ¡No! La niña lo interrumpió con una furia que nunca había visto en ella. Los papás no mienten. Tú mentiste. Damián sintió que se le partía algo dentro del pecho. Miró a Estíbaliz buscando ayuda, pero ella había cerrado su expresión como una puerta que se cierra para siempre. Hazlo, dijo finalmente. Vete a tu reunión, pero no vuelvas con promesas que no puedes cumplir. Estíbaliz, no. Su voz era firme, definitiva. Clara necesita estabilidad, no alguien que aparece y desaparece cuando le conviene. En ese momento, el taxi que había pedido dobló la esquina. Damián miró el coche, luego a su hija llorando en brazos de su madre, luego otra vez al taxi. 3 años de trabajo, el caso más importante de su carrera, el futuro del despacho, versus los ojos verdes de Clara mirándolo como si fuera el peor villano del mundo. El taxista bajó la ventanilla. ¿Es usted el señor que va al aeropuerto? Damián cerró los ojos. En su mente podía ver a Rodrigo esperándolo en Oviedo, a los inversores japoneses, a toda su vida profesional desmoronándose, pero también podía escuchar la voz de Clara preguntando, ¿te vas a ir otra vez? Y su propia respuesta, promesa de meñique. Abrió los ojos y miró al taxista. «No», dijo, sorprendiéndose a sí mismo con la firmeza de su voz. «No voy al aeropuerto». Tomó su teléfono y marcó el número de Rodrigo. «¿Ya estás en camino?».
No voy, Rodrigo. ¿Cómo que no vas? Damián, te estás volviendo loco. Quizás, pero no voy. Te van a echar. Van a echarnos a los dos. Entonces nos echarán. Es tu carrera. Es tu vida. Damián miró a Clara, que había dejado de llorar, y lo observaba con una mezcla de esperanza y cautela. No, dijo suavemente. Mi vida está aquí. Colgó el teléfono y lo apagó. Se acercó a Clara, que seguía en brazos de Estíbaliz. Pequeña, ¿me perdonas por haberte asustado? Clara lo estudió con esos ojos verdes tan serios. ¿Ya no te vas? Ya no me voy. ¿Promesa de meñique otra vez? Damián extendió su dedo meñique. Clara lo enganchó con el suyo, pero esta vez no soltó. Esta vez es promesa de verdad, verdad, declaró con solemnidad. Promesa de verdad, verdad, repitió él. Estíbaliz los observaba con una expresión indescifrable. Tenía los ojos húmedos, pero no estaba seguro si era por alivio o por miedo de volver a confiar. ¿Y el trabajo?, preguntó. Damián se encogió de hombros, subiendo la maleta por las escaleras de vuelta a su apartamento. Conseguiré otro. Así de fácil, así de fácil. Pero mientras desempacaba la maleta que había hecho solo una hora antes, Damián sabía que no había sido fácil en absoluto. Había sido la decisión más difícil y más fácil de su vida al mismo tiempo. Difícil porque acababa de tirar por la borda 15 años de carrera. Fácil porque por primera vez sabía, sin lugar a dudas, que había tomado la decisión correcta. Su teléfono empezó a sonar insistentemente. Lo tiró en un cajón sin mirarlo. Fuera, podía escuchar la risa de Clara mezclándose con el ruido del tráfico malagueño, y supo que ese era el único sonido que quería escuchar por el resto de su vida. 2 meses después, Damián se despertó al sonido de Clara cantando en la cocina. No la nana que le había enseñado, sino una canción inventada sobre los gatos del parque que incluía maullidos y rimas imposibles. Se había acostumbrado a esos amaneceres. Al café que Estíbaliz preparaba mientras él ayudaba a Clara a elegir la ropa del día. Siempre calcetines desparejados, siempre después de un debate de 10 minutos sobre por qué los zapatos no podían ser opcionales. Su nueva oficina era un pequeño despacho en el centro histórico de Málaga. Apenas 2 habitaciones con vistas a una placita, donde los vecinos tendían la ropa y los niños jugaban al fútbol. Nada que ver con las torres de cristal de Oviedo, pero tenía algo que su antigua oficina nunca tuvo. Fotos de Clara pegadas en la pared. El teléfono había dejado de sonar hacía semanas. Rodrigo había intentado contactarlo durante días, primero furioso, luego suplicante, finalmente resignado. Los inversores japoneses habían cancelado el trato. El despacho de Oviedo había perdido su caso más importante. Damián había perdido la carrera de 15 años y nunca había sido más feliz. «Papá, mami dice que desayunes», gritó Clara desde la cocina. Se había mudado al apartamento de al lado del de Estíbaliz. Clara había insistido en que las familias viven cerca, y aunque él y Estíbaliz aún navegaban los territorios complicados de lo que eran el uno para el otro, habían encontrado un ritmo que funcionaba. Desayunos juntos, paseos al parque, cenas familiares 3 veces por semana, y conversaciones nocturnas en la terraza, cuando Clara se dormía y ellos podían hablar como los adultos que habían aprendido a hacer. «Buenos días, familia», dijo al entrar en la cocina. Clara corrió a abrazarlo, como cada mañana. Era su ritual. 5 minutos de abrazos antes de que ella le contara todo lo que había soñado la noche anterior. «Soñé que éramos gigantes y vivíamos en las nubes», anunció solemnemente. «¿Y qué hacíamos allí arriba?» «Recoger estrellas para hacer collares. Tú me hiciste uno muy bonito». Estíbaliz sonrió desde la cocina, donde preparaba tostadas con tomate. «¿Y yo qué hacía en ese sueño?», preguntó. «Tú cantabas para que las estrellas no tuvieran miedo de bajar». Era increíble cómo Clara veía el mundo, lleno de posibilidades mágicas donde todo tenía sentido y todos tenían un papel importante. «Tengo una cita hoy», anunció Damián mientras desayunaban. «¿Con quién?», preguntó Clara, interesadísima. «Con el señor Herrera. Quiere que le ayude con un problema de su restaurante». Miguel Herrera era dueño de un pequeño restaurante familiar en Pedregalejo. Tenía problemas con un proveedor que no cumplía los contratos, y alguien le había recomendado al abogado nuevo que entiende a la gente normal. Era muy diferente a defender corporaciones millonarias, pero Miguel le había ofrecido pagarle en efectivo y con cenas familiares para Clara.
El señor del restaurante donde hacen las croquetas buenísimas, recordó Clara. Exacto. ¿Vas a arreglar su problema? Voy a intentarlo. Clara asintió, satisfecha. Eres muy bueno arreglando cosas, papá. Después del desayuno, caminaron juntos hacia el parque. Era sábado, y Estíbaliz había quedado con su prima Rocío para almorzar. Damián y Clara tendrían su tiempo a solas. Se habían vuelto expertos en esas tardes padre e hija. Primero los gatos, luego los columpios, después helado, y finalmente una siesta en el banco, mientras Clara le contaba historias. «Papá», dijo Clara mientras alimentaban a Bigotes, «¿te gusta más vivir aquí o en el sitio de las montañas?» La pregunta lo pilló por sorpresa. «¿Por qué preguntas eso, pequeña?» «Porque a veces te veo mirar el teléfono con cara triste. Y pienso que quizás extrañas tu casa antigua». Era cierto. A veces, cuando veía noticias sobre casos legales importantes o recibía mensajes de antiguos colegas, sentía una punzada extraña. No exactamente nostalgia, pero sí la conciencia de la vida que había dejado atrás. ¿Sabes qué es un hogar, Clara? Una casa donde vives. Es más que eso. Un hogar es donde están las personas que amas. Clara procesó esta información con seriedad. Entonces, tu hogar ahora está aquí. Exacto. ¿Y mi hogar? Tu hogar somos mami y yo, estés donde estés. Clara sonrió, satisfecha con la explicación, y volvió a concentrarse en los gatos. Esa tarde, mientras Clara dormía una siesta en sus brazos en el banco del parque, Damián recibió un mensaje de Estíbaliz. «¿Cómo van las cosas?» Miró a su hija durmiendo, con los rizos pegados a la frente sudorosa y la mano aferrada a su camisa. Los gatos dormitaban cerca, confiando en que él los protegería de los perros del parque. Escribió «perfectas», y por primera vez en su vida, Damián Argüelles sabía que esa palabra no era una exageración, era simplemente la verdad. Su teléfono vibró otra vez. Otro mensaje de Estíbaliz. «Te amo». 2 palabras que había esperado escuchar durante meses. 2 palabras que lo llenaron de una paz que nunca había conocido. Escribió «Yo también os amo». A las 2. Clara se removió en sus brazos, sonriendo dormida. Y Damián supo que había encontrado exactamente lo que no sabía que estaba buscando. El segundo cumpleaños de Clara llegó con el aroma del gazpacho que Estíbaliz preparaba desde temprano y el sonido de la pequeña cantando cumpleaños feliz a cada uno de sus peluches. Damián llevaba semanas planificando su regalo. No quería juguetes ni ropa, quería algo que capturara todos los momentos que se había perdido y todos los que estaban por venir. En secreto, había contactado con un impresor local para crear algo único, un álbum con todas las fotografías que Estíbaliz había tomado desde que Clara nació, fotos que había encontrado guardadas en cajas, archivos digitales olvidados, instantáneas que contaban la historia de una madre y una hija construyendo su mundo juntas. Pero había añadido algo más, páginas en blanco al final, con una nota que decía, «para los recuerdos que aún vamos a crear». La casa estaba decorada con globos que Clara había insistido en ayudar a inflar, aunque su versión de ayudar consistía principalmente en soltarlos antes de que estuvieran listos. «Papá, ven a ver», gritó Clara desde la terraza. Había descubierto que Rocío había colgado una piñata con forma de gato. Sus ojos brillaban con una emoción que hizo que a Damián se le encogiera el corazón al pensar en todos los cumpleaños que se había perdido. «¿Te gusta?», preguntó, cargándola para que pudiera tocar la piñata. «Es Bigotes. Es igualito a Bigotes». A las 5 de la tarde llegaron los invitados. Rocío con su novio Carlos, Miguel del restaurante con su esposa y sus gemelos, Carmen la pescadera con sus nietas, y los vecinos del edificio que habían visto crecer a Clara desde que llegó a Málaga. Era una fiesta pequeña, pero llena de las personas que realmente importaban. Mientras Clara jugaba con los otros niños, Estíbaliz se acercó a Damián. «Tiene la sonrisa más grande que le he visto nunca», dijo, observando a su hija. «Es porque está completa», respondió él, «como nosotros». Estíbaliz lo miró con esa expresión que había aprendido a reconocer cuando tenía algo importante que decir, pero no sabía cómo empezar. «Damián, sí, he estado pensando en algo, en nosotros, en lo que somos». El corazón de Damián se aceleró. Habían evitado definir su relación durante meses, contentos de simplemente existir juntos, sin etiquetas. «¿Y a qué conclusión has llegado?
que quiero que seamos una familia de verdad, oficialmente. Antes de que pudiera responder, Clara apareció corriendo. «Es hora de los regalos, es hora de los regalos». Damián había planeado dar su regalo al final, pero Clara había visto el paquete envuelto en papel dorado y había decidido que era el momento. «A ver, pequeña, cierra los ojos», dijo él, arrodillándose a su altura. Clara cerró los ojos con fuerza, sonriendo de anticipación. «Este regalo es especial porque cuenta una historia. La historia de una niña muy valiente y su mamá muy fuerte, y de cómo un papá aprendió a amarlas más que a nada en el mundo». Le puso el álbum en las manos. «Ahora puedes abrirlos». Clara abrió los ojos y desenvolvió cuidadosamente el papel. Al ver la primera página del álbum, donde aparecía Estíbaliz embarazada acariciándose el vientre, se quedó sin palabras. «Soy yo cuando estaba en la barriga de mami», susurró, pasando las páginas con reverencia. Todas las conversaciones de la fiesta se habían detenido. Los invitados se acercaron para ver el álbum, pero era Estíbaliz quien tenía los ojos llenos de lágrimas. «Damián, ¿cómo conseguiste?» Llevaba meses recopiándolas. Quería que Clara conociera su historia completa, desde el principio. Clara siguió pasando páginas, sus primeros pasos, su primera Navidad, sus primeros baños en la playa, sus siestas con los gatos del parque. Una vida documentada con amor por una madre que sabía que cada momento era precioso. Cuando llegó a las páginas en blanco del final, Clara frunció el ceño. «¿Por qué no hay fotos aquí?» «Porque esas páginas son para las fotos que vamos a tomar juntos. Los tres. En todos los cumpleaños que vienen, en todas las aventuras que vamos a vivir». Clara miró a su madre, luego a él, luego otra vez a las páginas vacías. «¿Van a ser muchas fotos?» «Muchísimas», prometió Damián. En ese momento, Clara hizo algo que nadie esperaba. Se acercó a Estíbaliz y le susurró algo al oído. Su madre asintió, con una sonrisa temblorosa. «Clara quiere decir algo», anunció Estíbaliz a todos los invitados. La niña se irguió con solemnidad y con esa voz clara que usaba para las cosas importantes, declaró: «Quiero que papá viva con nosotras para siempre y que seamos una familia de verdad, verdad, como en las fotos que vamos a tomar». Un silencio emotivo llenó la terraza. Luego, Carmen la pescadera empezó a aplaudir, y pronto todos se unieron. Damián miró a Estíbaliz, que tenía las mejillas mojadas, pero sonreía. «¿Qué dices, papá?», preguntó Clara, tirándole de la manga. «¿Quieres ser nuestra familia de verdad, verdad?». Damián las miró a las dos, a la mujer que había aprendido a amar de nuevo, esta vez correctamente, y a la niña que le había enseñado que el verdadero éxito se medía en abrazos, no en contratos. «No hay nada en el mundo que quiera más», respondió. Clara gritó de alegría y saltó a sus brazos. Estíbaliz se unió al abrazo, y por un momento, en esa terraza llena de globos y amor, Damián sintió que había encontrado exactamente el lugar donde siempre había pertenecido. «¡Foto!», gritó Rocío, levantando su cámara, y mientras el flash capturaba ese momento perfecto, Damián supo que era la primera de las miles de fotografías que llenarían esas páginas en blanco. Páginas que contarían la historia de una familia que se encontró, se perdió y se volvió a encontrar para no separarse nunca más. El sol de octubre doraba las calles de Málaga con esa luz especial del otoño andaluz. En el mismo parque, donde una vez un hombre perdido había conocido a su hija por primera vez, una familia completaba su ritual matutino de siempre. Clara, ahora con 5 años, explicaba pacientemente a su hermano pequeño, Mateo de 8 meses, por qué no podía darle pan a los gatos. «Los bebés solo toman leche, tonto», le decía con esa autoridad que solo tienen los hermanos mayores. «Cuando seas grande como yo, podrás ayudar». Damián observaba la escena desde el banco, con Mateo en brazos. El niño tenía los ojos oscuros de su madre y los rizos rebeldes de Clara, pero cuando sonreía, aparecía el mismo hoyuelo que Damián había heredado de su propia madre. «Se parece a ti cuando sonríe», había dicho Estíbaliz el día que nació, y Damián había llorado por segunda vez en su vida adulta. Su pequeño despacho en el centro de Málaga ahora tenía una placa que decía: «Argüelles y Asociados, Derecho Familiar». Estíbaliz había terminado sus estudios de Derecho por las tardes y se había unido al bufete 6 meses atrás. Trabajaban bien juntos, igual que en todo lo demás.
Papá, ¿vamos ya? Quiero llegar temprano al cole para enseñarle a la señorita Carmen las fotos del bebé, dijo Clara, guardando cuidadosamente el pan sobrante en su mochila rosa, que ahora tenía un parche de gato bordado. Vamos, princesa. El colegio de Clara estaba a solo 2 calles del parque. Era un edificio pequeño y acogedor donde todos los maestros la conocían desde antes de que empezara a hablar en frases completas. «¿Papá, vienes a buscarme hoy?», preguntó Clara, como cada mañana. «Siempre vengo a buscarte». «¿Promesa de meñique?». Damián sonrió. Algunas cosas nunca cambiaban. «Tu promesa de meñique». Mientras Clara corría hacia su aula con la emoción de una niña que ama aprender, Damián caminó hacia casa con Mateo, que había decidido que el pelo de su padre era el juguete más fascinante del mundo. En el apartamento, ahora habían unido los 2 pisos en uno más grande, Estíbaliz terminaba de prepararse para ir al despacho. Llevaba un vestido azul marino que resaltaba sus ojos y tenía el cabello recogido en un moño profesional, pero seguía siendo la misma mujer que una vez había fotografiado la belleza en las cosas cotidianas. «¿Cómo está nuestro pequeño abogado esta mañana?», preguntó besando la frente de Mateo. «Practicando su alegato de por qué el pelo de papá debería ser suyo», respondió Damián, pasándole el bebé. Mateo inmediatamente se acurrucó contra su madre y cerró los ojos. «¿Tiene hambre?», dijo Estíbaliz. «Llega tarde a la primera cita. Le digo a Rosario que te espere 10 minutos». «Perfecto». Mientras Estíbaliz alimentaba a Mateo, Damián preparó café para los dos. Era su momento favorito del día, esos minutos robados de tranquilidad antes de que el mundo los reclamara. «¿Te he dicho últimamente que te amo?», murmuró, pasándole la taza. «Solo cada día desde hace 3 años», respondió ella, sonriendo por encima de la cabeza de Mateo. «¿Te parece poco?». «Me parece perfecto». En la pared del salón colgaba un marco grande con la foto que Rocío había tomado el día del segundo cumpleaños de Clara. Los 3 abrazados, riendo, con globos de fondo y felicidad genuina en cada expresión. Al lado había fotos más recientes. La boda civil en el juzgado con Clara como única dama de honor, el día que Mateo llegó del hospital, las vacaciones en Asturias donde Clara había conocido las montañas verdes que su padre tanto había descrito. Páginas que ya no estaban en blanco, recuerdos que habían llenado el álbum y seguían llenando sus días. «¿Sabes qué día es hoy?», preguntó Estíbaliz de repente. Damián repasó mentalmente su agenda. No era cumpleaños de nadie, ni aniversario ni fecha especial que recordara. «No tengo ni idea». «Hace exactamente 3 años que llegaste a Málaga». Damián se detuvo con la taza a medio camino de los labios. 3 años. 3 años desde que había leído esa carta que cambió todo. Desde que había tomado el primer tren de su vida sin planificar el regreso. «¿Te arrepientes?», preguntó Estíbaliz, con esa vulnerabilidad que aún aparecía a veces, recordándole todo lo que había estado a punto de perder. Damián miró a su alrededor, a la mujer que alimentaba a su hijo, a las fotos que contaban su historia, a la vida que habían construido ladrillo a ladrillo desde los escombros de sus errores. Desde la calle llegó el sonido de niños jugando en el parque, mezclado con el tráfico de la ciudad que los había acogido como familia. «Ya me arrepiento de muchas cosas», dijo finalmente, «de no haber leído tu carta antes, de haberme perdido los primeros meses de Clara, de haber pensado que el éxito se medía en contratos ganados». Hizo una pausa, mirándola directamente a los ojos, «pero de haber venido a Málaga, de haber elegido quedarme, de haber aprendido a ser el hombre que vosotras merecíais. De eso no me arrepiento ni un segundo». Estíbaliz sonrió con esa sonrisa que había aprendido a provocar y que seguía siendo su mayor victoria. «¿Sabes cuál es mi recuerdo favorito de estos 3 años?», preguntó ella. «¿Cuál?». «El día que Clara te vio rechazar ese taxi. Esa noche me dijo, mami, creo que papá por fin entiende que somos más importantes que su trabajo». Y supe que íbamos a estar bien. Mateo había terminado de comer y dormía plácidamente en brazos de su madre. Damián se acercó y los abrazó a los dos, respirando el aroma familiar de su pequeño mundo perfecto. «Tenemos que irnos», murmuró Estíbaliz, pero sin hacer amago de moverse. 5 minutos más. Siempre dices 5 minutos más, y siempre te convenzo. Es verdad». Se quedaron así, abrazados en la cocina donde habían aprendido a ser familia, hasta que Mateo se despertó y decidió que era hora de conquistar el mundo. Esa tarde, cuando Damián fue a buscar a Clara al colegio,
La encontró esperándolo en la puerta con un dibujo en la mano. «¿Qué es eso, pequeña?» «Es nuestra familia», explicó mostrándole 5 figuras de colores, una alta y calva, una mediana con pelo ondulado, una pequeña con coletas, un bebé diminuto y algo que podría ser un gato. La señorita Carmen dice que tengo que ponerle título. ¿Y qué título le vas a poner? Clara pensó muy seriamente, con el ceño fruncido en concentración. «Mi familia que se encontró», dijo finalmente. Y mientras caminaban hacia casa, con Clara saltando a su lado y contándole sobre su día, Damián pensó que no había título más perfecto para la historia que habían escrito juntos. Una historia que había comenzado con una carta no leída y que continuaba escribiéndose cada día, con café compartido, abrazos matutinos, promesas de meñique y la certeza absoluta de que, por fin, estaban exactamente donde pertenecían. Puedes imaginar descubrir que tienes un hijo después de 1 año y medio. ¿Qué harías en el lugar de Damián? ¿Crees que es posible cambiar completamente de vida por amor? ¿Conoces a alguien que haya tenido que elegir entre su carrera y su familia? ¿Cuál crees que es la decisión correcta? Tu participación en el canal es muy importante. Por favor, deja tu opinión en los comentarios. Gracias por ver. Tu feedback es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, deja tu comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es muy importante para la continuación de nuestro trabajo, así que compártelo también con quien va a adorar esta historia.